Muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena, me ha encantado. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices. Me gustaría poder comentar algunas cosas, pero me han dicho que vamos un pelín justos de tiempo. Entonces vamos al siguiente bloque, que es el bloque 3, que es el bloque que todos estábamos deseando y que hoy se está empezando a cumplir, que es el reencuentro. Por fin nos podemos ver las caras, aunque sea con mascarilla, la recuperación y también el reto que esto implica, el reto de la ejecución. Para ello, les voy a pedir que suban conmigo al escenario a Inmaculada Parras, directora comercial de ESRI España, y a Manuel Martín Espada, socio responsable de mercados de PricewaterhouseCoopers. Sabía que me iba a salir mal. ¿Qué tal? Hola, Inmaculada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Os voy a ir preguntando de forma alterna, si os parece, y así establecemos un poco de debate. Voy a empezar con Inmaculada. Y bueno, hablábamos esto de reencuentro, recuperación y todos con la vista en los fondos europeos, ¿no? ¿Qué oportunidad nos dan estos fondos a España en concreto? Pues mira, Martín, bueno, antes de nada, gracias a todos por estar ahí. Y la oportunidad que nos dan los fondos europeos para España es darle la vuelta a sectores claves dentro de nuestra economía, como pueden ser la agricultura, el turismo, la sanidad, el transporte. Pero también se trata de conseguir un modelo económico más sostenible, un modelo económico más cohesionado, que de alguna manera nos facilite a todos la posibilidad de desenvolvernos mejor en este futuro que nos estaba contando antes Carlos. Por otro lado, para ESRI es la oportunidad de seguir poniendo en valor el dato geoespacial. Hemos visto con el ejemplo de La Palma claramente cómo cogiendo datos de distintas fuentes, de fuentes abiertas, de Copernicus o de drones, pueden enseñar cómo va evolucionando la lava. Tener ese tipo de capacidades para poder hacer análisis significa sencillamente pues que vamos a poder tomar mejores decisiones en casos como el de La Palma, pues son extremos. No probablemente es necesario que nos erupcione un volcán, pero hemos hablado también durante la mañana pues de zonas inundables, hemos hablado también o podemos hablar de desertificación o de cosas sencillas como puede ser la gestión de rutas pues para reducir la huella de CO2. Entonces, bueno, analizando patrones, analizando comportamientos, estamos en mejor disposición con toda esa información de hacer mejores análisis y de tomar mejores decisiones. Más datos, en general. Mejor tomar esas decisiones. Eso es. Vale, Manuel, te quería preguntar un poco, que nos pongas así un poco, ¿cómo era vuestra situación antes del COVID? ¿Cómo es ahora? ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Y cómo ha cambiado el trabajo? Si habéis notado cambios importantes. ¿Qué tal? Gracias, Martín, y gracias a ESRI por invitarme. Bueno, realmente se ha producido un cambio importante. Bueno, obviamente el COVID supuso para todos nosotros una ruptura inmediata de una evolución que la verdad es que se nos olvida ya cómo era el mundo casi antes del COVID, antes de la mascarilla, ¿no? Cuesta recordar cómo era el mes de febrero del año 20, ¿no? Bueno, ese año era un año donde la economía española y la mundial iba muy bien, nosotros íbamos muy bien y todo paró en seco, ¿no? Nosotros, sin embargo, lo que hicimos es seguir trabajando gracias a la tecnología que teníamos disponible y lo que hemos también intentado es forzar la vuelta a la normalidad dentro de lo posible y dentro, obviamente, de la regulación lo antes posible. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta, y ha habido también muchas organizaciones que se han beneficiado muy bien del COVID, como Google o Netflix, que han percibido lo mismo que nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos una eficiencia del trabajo fantástica, justo nada más que nos mandaran a casa y empezar a trabajar, pero realmente la productividad puntualmente se ha ido perdiendo la creatividad, se ha ido perdiendo las sinergias entre las personas que muchas veces hasta tomando un café sale una idea, una oportunidad, una innovación. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, desde el mes de poco menos mayo del año pasado, hemos intentado activar un poco la vuelta al trabajo. Y en cuanto a lo que decían nuestros clientes, nosotros lo que nos hemos encontrado curiosamente es que esa actividad que hemos vuelto, en muchos casos a nuestros clientes les ha costado más, pero la realidad que estamos viendo ahora, sobre todo después del verano, es que la normalidad se está instalando en una parte muy importante de los clientes. Nosotros tenemos clientes de todo tipo y por concluir un poco, nosotros tenemos desde la administración pública, donde muchos estáis aquí,
hasta grandes compañías del IBEX y también compañías muy pequeñas. Nosotros tenemos 20 y tantas oficinas por toda España. La paradoja que nos hemos dado cuenta es que las empresas pequeñas son las que adoptaron muy rápidamente una vuelta al trabajo, en muchos casos porque no tenían la tecnología disponible. Por necesidad, directamente. Por necesidad, porque era sostenibilidad del negocio. Y está costando más en las empresas más grandes y sobre todo en las multinacionales. Pero lo que estás diciendo en el fondo es que el teletrabajo lo que contaba un poco Carlos, que hay que plantearlo de una manera, no simplemente es trabajar en casa, tendrá que ser algo un poco más complejo que permita que esa creatividad surja, entiendo. Sin duda. Bueno, esto lo contaba el CEO de Netflix, ¿no? Él decía que él ha pedido volver todos a trabajar porque la calidad de los guiones estaba disminuyendo, ¿no? Sí, es así. Yo creo que lo que hicimos cuando nos mandaron a casa fue trabajar desde casa. Pero el teletrabajo es otra cosa. Hay cosas que se pueden hacer. Yo también en el teletrabajo pongo encima de la mesa una cosa que me preocupa y ligado con lo que decía Carlos, ¿no? Yo creo que esta forma de trabajar desde casa va a generar dos sociedades diferentes preocupantes, ¿no? O sea, en mi opinión, yo qué sé, si hablas de la banca, te encuentras con que todos los holdings de la banca o las sedes centrales estaban trabajando desde casa, pero la gente que estaba en las oficinas de la banca desde el primer día nunca cerró ninguna oficina bancaria. Entonces, claro, desde un punto de vista de, no sé si la palabra justicia social, se va a crear dos polos. Hay gente que puede, claro. Una jerarquía que me preocupa. A mí como persona me preocupa, porque se supone que, por un lado, parece que hay un colectivo que tiene que protegerse y un colectivo que se tiene que exponer al riesgo, ¿no? Es curioso, ¿no? Os quiero preguntar a los dos, y si puedes responderme tú primero, Inmaculada, ¿por qué el reto de la ejecución? ¿Por qué es un reto? Pues, Martín, yo te diría que es un reto porque es una cuestión física, es una cuestión de capacidad. Cuando digo de capacidad, de manos. Los mismos recursos que están gestionando ahora pues, la tramitación de los expedientes de las licitaciones públicas que nos ocupan, son los mismos que van a tener que tramitar y hacer el trabajo de toda la avalancha de iniciativas y de los proyectos europeos que van a tener que gestionar pues, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Claro está, si son los mismos y las mismas manos... con la vacuna, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con la vacuna. Tenemos la vacuna, pero algo hay que ponerla. Claro, hace año y medio pensábamos que si una vacuna íbamos a tardar en tenerla 3, 5 años, no 6 meses, pues imagínate la situación. Ahora estamos todos vacunados, estamos pensando ya en otras cosas, a ver si nos podemos tomar algo para que no nos tengan que pinchar. Y se ha conseguido que algo que parecía absolutamente imposible, algo que se tardaba mucho en hacer, se hiciera en 6 meses, 8 meses, menos tiempo. Nosotros tardamos en expedientes bueno, pues, 9 meses, en tramitarse 1 año, incluso más tiempo. Tenemos que pensar que va a haber que hacer ajustes en este sentido y hay muchas comunidades autónomas que están haciendo pues, acuerdos de homologación. Esta mañana comentábamos, Martín, que bueno, pues está por ahí dando vueltas un Real Decreto a ver si se puede agilizar todo esto. Y es una cuestión de ir rápido, de alguna manera, porque tampoco, o sea, tenemos que entender que tampoco se trata de reinventar la rueda, como ha ocurrido en otras circunstancias, ¿no? Si tenemos la oportunidad, vamos a tener esos fondos europeos que nos obligan a hacerlo bien, necesitamos bueno, pues ser ejecutivos en este sentido para poder destinar esos fondos europeos a estos proyectos que en muchas áreas nos hacen mucha falta, como digo, no reinventando la rueda, siendo eficientes. Claro, porque ¿qué puede salir mal en esto? ¿Dónde pueden estar los problemas? Bueno, ligado con lo que decía Inmaculada, el primer problema es que una cantidad que podría transformar un país ingente de 140.000 millones no seamos capaces de utilizarlo. Eso es lo primero. Y que vuelva, y que se devuelva. Y que vuelva. Cosa que además históricamente no hemos tenido buenos datos alrededor de esto. Algunos fondos europeos se utilizan en un 34, en un 43%, cuando hay países como Polonia, que aprovecho para decir que tiene un ministerio solo de fondos europeos, aprovecha mucho más del 90%, ¿no? El primer tema es aprovecharlo. Segundo, aprovecharlo bien, porque hay también el reto de para intentar asignar dinero, lo asignemos
que de alguna forma ya se está viendo como se hacía antes, ¿no? Sobre la misma esquema de proyectos. Por tanto, ese es otro reto, ¿no? Hacerlo bien. Y luego, sobre todo, que es que hacerlo rápido. Porque ahí lo que decía Inmaculada, ya se hizo el 31 de diciembre del año pasado un Real Decreto que pretendía agilizar la entrega de fondos, porque realmente nuestra administración, la administración que nos hemos dado y los plazos que nos hemos dado es tremendamente pesada. Ese Real Decreto, tocando algunos temas relevantes, creo que no era suficientemente ambicioso y se está planteando hoy ha salido la noticia de poder hacer otro Real Decreto. Yo creo que el reto por la parte de asignación de fondos es esta, por la parte de la administración y de las empresas es ser capaces de ser lo suficientemente innovadores como nos pide Europa, porque no olvidemos que Europa lo que nos pide es cambiar radicalmente el modelo de digitalización de la sociedad en un sentido amplio y de la sostenibilidad. Claro. O sea, que no lo gastemos en lo que veníamos gastándolo hasta ahora, ¿no? Claro, que cambia el paradigma y también ha de cambiar el gasto. Eso es. Y entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿a qué mercados nos dirigimos? ¿Qué puede hacer ESRI en este caso? Bueno, pues te diría, hoy por ejemplo tenemos una representación aquí de nuestros clientes. La administración pública es uno de esos sectores a los que nos dirigimos de forma intensiva. Va a tener mucho que ver en la administración de los fondos europeos, pero también estamos trabajando en sectores como las utilities que están en proceso de transformación. Ahí tenemos las energías renovables que van a formar parte de sus capacidades pues, en muy poco espacio de tiempo. La defensa, la seguridad, las emergencias, no hace falta tampoco referirme más a emergencias como la de La Palma, donde estos colectivos, estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tienen un papel absolutamente protagonista. Ese es un sector muy importante para nosotros. Pero también, Martín, el transporte, la movilidad, la logística, la banca, los seguros, se ven afectados por legislación que les va a obligar a hacer análisis de riesgos, por ejemplo, y ahí nuestra tecnología es fundamental para poderles ayudar. Por supuesto, como decía al principio, la agricultura, la sanidad, el turismo, son todos sectores, son mercados en los que tenemos una presencia muy importante. Además, me gustaría matizar que tanto nuestro tejido empresarial como nuestra administración pública van a requerir de talento. Esta mañana ya ha salido el concepto de talento en varias ocasiones. Sin talento no vamos a ir a ninguna parte. Estamos faltos de talento todos. Pricewaterhouse creo que también. Y se están contratando grandes volúmenes de equipos, de personas con distintas habilidades y en nuestro caso el talento es muy importante porque hay una brecha que también tenemos que ser capaces de gestionar entre lo que se está dando a los alumnos de nuestros institutos y nuestras universidades respecto de lo que estamos demandando las empresas y la administración pública. Entonces, en ese sentido, este es un elemento que para todos los sectores y para todos los mercados pues va a tener una relevancia muy importante porque en el fondo estamos hablando de generación de empleo. Y esto me lleva además a profundizar en otra cosa. Estas personas van a ser las que tengan que desarrollar todos estos proyectos que tienen que ver con los datos. Proyectos donde, como hemos visto también, si tú agregas la variable geoespacial, también pues, con activos que puedas tener dentro de tu organización, si los agregas a imágenes, que son unos datos diferentes y que hay que ser especialista en tratarlos, pues tú ahí vas a poder generar ese gemelo digital del que hablábamos esta mañana también. Entonces, por resumir, el dato geoespacial eleva el valor del análisis que hagamos para cualquier sector y esto es muy importante a la hora de abordar estos proyectos tecnológicos pues en cada uno de estos ámbitos. Justo le quería preguntar eso, Manolo. Para vosotros, ¿qué aporta esa inteligencia, ese dato geoespacial en estos actuales retos para vuestra empresa? Para nosotros, aporta una información única, eso es cierto, actualizada, para que las empresas tomen multitud de decisiones. Pero yo, complementando lo que decía Inmaculada, pondría en valor otra cosa. Inmaculada comentaba algunos de los clientes o de los sectores en los que trabajamos. Yo creo que la información que tiene ESRI vale para muchos sectores no obvios, no evidentes. Las utilities, las energías, las emergencias se ven claros.
El retail ha cambiado radicalmente. Si algo ha generado esta pandemia es se ha abierto a un mundo que antes mucha gente no tenía, la compra digital, la compra por internet, ¿no? Esto va a afectar a cómo se va a mover la gente en las ciudades, cuándo va a comprar, cuándo no va a comprar, si un centro comercial lo tengo que ubicar aquí o no, o si el centro comercial se va a convertir en un sitio de devolución de compras por internet o no y por tanto no interesa. O sea, en definitiva, he puesto el ejemplo del retail, pero hay multitud de ejemplos. Sí, que a priori no son tan evidentes, pero que tienen debajo esa capa. Que tienen una oportunidad gigante. Y entonces, por ejemplo, nosotros, y volviendo a los fondos europeos, que si hablamos de sostenibilidad, movilidad eléctrica, que son unos de los vectores que la Unión Europea nos está diciendo que tenemos que seguir, yo creo que se van a producir transformaciones de ciudades, la movilidad en las ciudades se va a transformar de una forma radical. Y aquí, información como la que tiene ESRI es crítica para definir desde dónde pongo una base de patinetes o de motos eléctricas hasta dónde tengo que recargar. Hay un debate, todos hablamos del coche eléctrico, no es obvio dónde se va a recargar el coche eléctrico, no. Es obvio que en casa sí, pero en la ciudad no es obvio todavía, y aquí la información que tiene ESRI y la actualización de esa información yo creo que es crítica para ayudar a nuestros clientes a abordar los problemas, ¿no? Es clave porque define el hecho de que lleguen los coches con las baterías justas. O sea, todo está determinado por la posición geográfica en este tipo de elementos en los cuales la batería es crucial porque se descarga. Eso es, y de una forma holística, como decía Carlos, todo va a ser holístico hoy. O sea, sí. no es obvio, la batería no es lo mismo con una temperatura que con otra. Correcto, claro. Por ejemplo, tú lo sabes eso. Entonces, ahí la información de arriba va a ser crítica. Vale, ¿y por dónde empezamos? Pues podemos empezar por los datos, por ejemplo. Vale. Podríamos empezar por los datos. Yo te diría que nosotros ahí, como comentaba antes, podemos aportar Living Atlas, que es el mayor contenedor de datos pues que tenemos a nivel mundial, donde hay datos trabajados, hay datos elaborados, hay datos que están listos para ser consumidos, datos de distintas fuentes. Antes también veíamos en el ejemplo de La Palma cómo recibiendo datos de esas diferentes fuentes, en tiempo real se puede dar información de lo que está haciendo. Entonces, tenemos que empezar por los datos, es muy importante, y tenemos que empezar en muchos casos por soluciones que es posible que ya estén construidas, por soluciones que se pueden replicar perfectamente. Hay soluciones repartidas a través de todo el mundo que perfectamente podemos desplegar en nuestras organizaciones para transporte, pues en la pandemia lo hemos hecho también, pues tenemos que empezar probablemente por ahí. La tecnología, como hemos visto también, es una herramienta. Tenemos que integrar junto con la tecnología otros elementos y fíjate que en el ámbito de la administración pública el concepto de interoperabilidad es muy importante, que es una bonita expresión que muchas veces no se entiende y que aporta mucha dificultad. Pero si tenemos que empezar por algún sitio es por entendernos y nos tenemos que hacer entender con los datos. Y ahí nuestra tecnología eso lo hace estupendamente bien. Es una tecnología absolutamente abierta que puede coger datos de cualquier sitio, los integra en tiempo real y te muestra pues, esos mapas que, como decía Juan Bermejo, pues, están disponibles para todo el mundo. Muchas gracias. Vale, última pregunta, porque me han dicho que vayamos un pelín más cortos. Manolo, nos has hablado de algún plan ya. Si nos puedes contar algún otro plan o alguna otra que tengáis con ESRI, ¿en qué mercados queréis utilizar la tecnología y por qué ESRI? Bueno, ESRI porque, decían, era la mayor base de datos disponible ahora mismo, ¿no? Y sobre todo porque no solo tener la información, sino tenerla actualizada, ¿no? Nosotros lo que pretendemos, en gran medida, los clientes que ya aquí trabajáis con ESRI, ya sabéis qué información y qué capacidades os da. Yo tengo, el reto que tengo mío personal con ESRI es intentar llegar con ESRI más a la actividad privada, digamos, a los clientes privados, donde, como ponía el ejemplo antes, el sector retail, pero hay multitud de ejemplos donde podría ser una herramienta muy importante para tomar decisiones. Yo la sensación que me da cuando veo a muchos clientes es que muchos clientes del sector privado no están tomando decisiones o no están desarrollando soluciones comerciales porque desconocen que esta información es accesible. O sea, muchas veces, si supieran que esta información existe, tu modelo de negocio, tu modelo operativo podría cambiar significativamente.
Y esto es un poco mi reto y el reto que tenemos dentro de PwC, ¿no? El poder conectar las capacidades que tenemos. Mostrarle a esos clientes que con hay... estos datos se pueden hacer cosas diferentes. Entendido. Y ese es un poco el reto que tenemos con Esri a partir de ahora. Pues muchísimas gracias a los dos y gracias. Creo que hemos sido muy justos porque nos han pedido que os he recortado un poquito de vuestro tiempo, lo siento mucho, pero necesidades del guión. Ahora mismo tenemos un descanso para el café y me iban a decir que íbamos a poner la hora de vuelta, me parece que era las 11:35, pero eso es un poco justo. Pero bueno, yo creo que no hay hora de vuelta, pues no sé, 15 minutos o 20, si os parece. ¿Cómo? ¿Más? Ah, no, sí, que ok, que 15 minutos o 20. Gracias. Y muchas gracias.